Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso número 6, correspondiente a nuestra materia, Fundamentos de Matemática, bajo la coordinación del licenciado Henry Adonai Rodríguez. Vamos a tratar de darle continuidad a esta tutoría. En este caso, pues nosotros vamos a tratar de ir poco a poco eh, tratando de ir reconociendo cada uno de esos elementos que están contenidos en nuestra unidad. Vale la pena recabar que esta unidad número 5 pues es con la cual nosotros finalizamos esta materia. Por tanto, pues es importante que tengamos ya la disposición para poder iniciar de buena manera esta, eh, esta materia. Muy buenas noches, estimado Néstor, bienvenido. Muchas gracias, ingeniero. Un gusto tenerle por acá. Bueno, decirle de que vamos a tratar de darle cumplimiento a esta tutoría, siguiendo pues cada uno de los elementos que se tienen pactados para ella. Esta tutoría de repaso pues a nosotros nos plantea que vayamos bajo la siguiente panorámica, si se puede llamar de esa manera, y que vamos a desarrollar pues, bueno, la bienvenida, el diagnóstico de lectura de esta unidad, el parte de desarrollo de la tutoría, el espacio de las consultas y en las conclusiones que siempre son muy importantes tenerlas. Así que vamos a iniciar con la parte del diagnóstico de lectura. Siempre y cuando pues nosotros nos basemos en lo que establece, o en los 5 contenidos que se establecen en la unidad número 5, teoría de funciones. Ella está pactada del 2 al 19 de junio, entonces tenemos básicamente alguna semana todavía para poder concluirla de la mejor manera y lógicamente preparándonos para el segundo examen ordinario. Preguntarle cómo está con el desarrollo de esta unidad. Fíjese que para ser sincero no la he leído detenidamente, solo la he revisado un poco por cuestiones de la tarea que está para la otra semana, ya que pide asuntos de temas de gráficas y de la unidad que todavía no habíamos visto, pero de ahí no la he estudiado a profundidad todavía, no la he leído bien. Muy bien, sí, ahora pues nada más vamos a tratar de trabajar los primeros contenidos. Los contenidos básicamente son teóricos, los cuales nos van a ir preparando ya para la parte de la realización de algunas funciones. Bueno, básicamente el contenido uno y 2, el uno que es variables, datos, tablas y gráficas, y el segundo que son funciones reales de variable real. Estos contenidos pues son bastante básicos para el desarrollo de esta unidad, pues nos fundamentan poco a poco a continuar pues con cada uno de los preparativos previos al desarrollo de esta unidad. Entonces, vamos a dar paso a lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver la parte bueno, tratar de reconocer por ahí la parte de la, ¿cómo? De la ruta de aprendizaje que nosotros tenemos que tener. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo en esta ruta? ¿Cómo nosotros vamos a ir poco a poco desempeñándonos? Esta ruta de aprendizaje a nosotros nos invita pues a trabajar antes
del primer parcial, pues, bueno, en la primera semana previa a la tutoría sabatina, a trabajar las variables, datos, tablas y gráficas, y las funciones reales de variable real. Pues se nos plantean ahí elementos básicos como eh, la plataforma que nosotros tenemos ahí, algunos elementos como el contenido de matemática básica con aplicaciones, la cual pues a ustedes según entiendo, se les ha dado el libro para que lo tengan ahí disponible y ustedes lo pueden estudiar ahí. Si no, pues en plataforma se ha colgado un escaneo, el cual nos permite darle seguimiento a esta unidad. Decirle también que es importante que nosotros tengamos claro pues esto, y es que como usted ya muy bien lo mencionaba, va también incluido en la parte de las tareas y lógicamente pues en el desarrollo que vamos a tener con respecto a el examen. Entonces, le presento nada más para que nosotros vayamos tomando un contexto de qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se está solicitando para poder trabajarlo de mejor manera. Bueno, le damos la bienvenida también al compañero Balmore. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Bueno, eh, no sé si hay consultas con respecto a la ruta de aprendizaje, pues es lo primero que nos plantea, ¿verdad? Bueno, si no hay consultas, pues avanzamos por ahí. Está bien, ingeniero. Ok, vamos a continuar. Vamos a regresar por acá y lo primero que tenemos que tener claro por ahí es el primer contenido básico, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener claro. Y es que por acá nosotros, eh, la parte de coordinación a nosotros nos está eh, planteando una pequeña agenda, la cual nosotros debemos de desarrollar y en la cual pues recalcamos que es importante su asistencia en las tutorías, tanto de repaso como las sabatinas, ¿verdad? Además, pues decirles de que en este caso el sondeo de lectura está plasmado nada más para la parte de los primeros dos contenidos, ¿sí? Entonces, nada más para que ustedes tengan por ahí una visión de lo que se está tratando de conseguir o el objetivo que se plantea en esta tutoría. Este, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Bueno, Valmore, preguntarle si ha logrado leer los contenidos. Pues ahí estuve repasando los ingenieros. En su totalidad no, pero sí los he repasado. Ok, los primeros dos contenidos, ¿cómo estamos por ahí? Quizás en eso no tanta dificultad, quizás. Ok, muy bien, de acuerdo. Con respecto a eso, pues decirles de que lo que planteamos ahora es tratar de trabajar con justamente la parte de teórica, ¿verdad? Y algunos ejemplos básicos que nos van a permitir ir dándole cumplimiento a esta unidad. Eh, en primer lugar, pues vamos a iniciar tratando de conocer, bueno, o recalcar si usted sabe que es una variable.
No sé si tienen ustedes conocimiento que es una variable, algo que ustedes hayan leído o piensen que es. Ingeniero, yo pienso que es un valor desconocido, una incógnita, un valor que puede ser cualquiera, un número n, pues, que se puede encontrar en base a alguna función o alguna fórmula. Ok, no sé, ahí el compañero Balmore. Ujú. Bueno, en el caso de, bueno, para mí, en caso de la variable, es un reemplazo o algo que toma un valor, ¿verdad? En cuanto a una expresión o una ecuación que se vaya a realizar. Ok, sí, vamos a ir poco a poco nosotros observando, ¿verdad? Hay que tener claro algunas cuestiones básicas, ¿verdad? ¿Cuáles son? En primer lugar, pues vamos a ver la definición para que vayamos poco a poco aterrizando, como se dice. Bueno, en primer lugar, nosotros vemos que es un símbolo constituyente de un predicado, fórmula, algoritmo o de una proposición. Bueno, en ese caso así se le conoce, ¿verdad? Nosotros podemos decir que el término variable también se utiliza aún fuera del ámbito de matemática para asignar una cantidad susceptible de tomar distintos valores, justo como nos mencionaba el compañero Balmore, ¿verdad? Acá pues nosotros especificamos justamente eh, un conjunto de números, ¿sí? En el cual pues va a estar eh, destinado el valor que va a poder tomar esa variable. Entonces, generalmente, pues nosotros cuando hablamos de variable, hacemos énfasis en denotarlo con una letra del abecedario, ¿verdad? Que tomamos una X, Y, ¿sí? A, B, C, etcétera, ¿verdad? Nosotros podemos denotarlo de esa manera. Entonces, eso es básico, ¿verdad? Que nosotros vayamos poco a poco adentrándonos y tratando de ir reconociendo cada uno de esos elementos básicos. En matemática, pues nuestra área, lo que nosotros estamos trabajando, pues nosotros debemos de decir que lógicamente pues hablamos de características básicas o propiedades que va a tener un conjunto, ¿verdad? Puede ser un conjunto de objetos o un conjunto, perdón, X, ¿verdad? El cual, pues nosotros estamos denotando que en él van a haber muchos datos. En ese sentido, pues esos datos van a tener una característica en específico que va a ser de interés para nosotros. Esas características, lógicamente, son las que varían. Y entonces es cuando nosotros comenzamos a hablar de una palabra que se llama variabilidad. Esa variabilidad es la que nosotros podemos iniciar a estudiar con la parte específica de la definición de variables que estamos presentando. Entonces, es ahí justamente cuando nosotros tenemos ya, o en la parte de la matemática, nace, ¿sí? Justamente una de las razones por las cuales, pues, se necesita tener un estudio, tratar de trabajar la famosa variabilidad. Entonces, hay condiciones que deben de cumplirse. Ahí justamente nosotros debemos de reconocer algo. No sé si ahí por su contenido, pues han encontrado una lectura en la cual pues a nosotros nos presenta el siguiente ejemplo. Y es que decimos de que un cuerpo, ¿sí? Que viaja a una velocidad constante durante cierto tiempo recorrerá una distancia igual al producto de esta velocidad con el tiempo transcurrido. Bueno, en primer punto, pues estamos diciendo algo muy importante, una velocidad constante, ¿sí?
durante un tiempo. ¿Qué queremos decir con ello? Esto significa, ¿sí?, que el cuerpo viaja a 5 metros por segundo y se puede determinar cuál es la distancia recorrida con solo saber el tiempo transcurrido. Así la distancia será un valor que no necesita medirse. Bueno, ustedes pueden observar en la imagen y nos dice lo siguiente. Eh, Cuando el tiempo, ¿sí? En tiempo, nosotros decimos que partimos de un tiempo cero, luego partimos con una velocidad constante, 5, 10, 15, así sucesivamente. Nosotros estamos recorriendo en el tiempo cero con 10, ¿sí? Luego en tiempo 5 nosotros llegamos a 35. En tiempo 10 llegamos a 60. Y entonces ahí en tiempo 15 llegamos y debemos de reconocer la variable X. Nos dice, ¿qué es? O sea, nosotros reconocer, ahí estamos hablando de algo constante. Para ello, pues nosotros necesitamos poco a poco ir analizando. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Es útil que si se quiere formar una tabla de valores con la distancia recorrida y el tiempo transcurrido conociendo la velocidad, es sencillo rellenarlo de la siguiente manera. Pues nosotros vemos ahí que tenemos una tabla, que es justamente el otro elemento que nos presenta este contenido. Hablamos de variables, datos, tablas, ¿verdad? Entonces vemos el tiempo y la distancia en metros. ¿Qué es importante resaltar acá? Pues el acomodamiento que nosotros vamos colocando. Nosotros podemos ir en los segundos cuando llevo 0, ¿sí? 8, 12, 20, 25, A. Entonces aquí lo único que nosotros nos está diciendo es que hay una expresión algebraica que puede ser constituida, ¿sí?, por constantes y variables. Viene la parte importante acá, hablar de constantes y variables. Bueno, preguntarles qué reconocen ustedes que es una constante. ¿Sí? Bueno, constante, pues nosotros podemos decir que es una variable la cual nosotros justamente, bueno, la variable lógicamente la reconocemos como un símbolo que está constantemente en cambio. En cambio, una constante, pues lógicamente va a mantener un valor en específico, ¿sí? Entonces, viene una parte importante y es que nosotros debemos de hablar de algo y es que surgen dos variables importantes cuando nosotros queremos realizar cálculos sencillos con respecto a lo que está sucediendo en nuestra fórmula, podemos decir de esta manera, al menos en el ejemplo que nos plantea. Preguntarles qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente. Bueno, una variable independiente es aquella que el valor no depende de otra, al contrario de la variable dependiente, la cual pues justamente tiene una dependencia a su valor, ¿sí? Es decir, depende de otra variable, por eso el nombre de variable dependiente. Entonces, por ejemplo, la variable independiente justamente se suele representar por X. Así, matemáticamente
se logra comprender cuando nosotros observamos X, nosotros estamos haciendo una designación a una variable justamente que está siendo independiente como tal, eh, representándolo con el símbolo X. Y la variable dependiente, pues lógicamente nosotros la podemos llamar Y, generalmente se llama Y, la cual pues sus valores van a depender de la variable independiente. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos claro algunas cuestiones. Y es que para ello, generalmente nosotros vamos a tratar de visualizar de esa manera la parte de este ejercicio. En el ejemplo que nosotros estábamos usando, pues la ecuación D es igual a 5 por T más 10. En este caso, pues se dice que la variable D, ¿sí? La variable D justamente es la variable dependiente de la variable T. Basta con que nosotros cambiemos los valores de T, es decir, el tiempo, para determinar la distancia que se va recorriendo. Entonces, en este caso, T se convierte en la variable independiente. Ahora, generalmente, pues en este ejemplo nosotros podemos describir como T la variable dependiente de D. Al considerar la ecuación T igual a D sobre 5 menos 2. Esto de acuerdo al ejercicio que nosotros planteamos. El ejercicio 2. Bueno, no sé si hay algo que ustedes quieran mencionar hasta este momento. No, ingeniero. Ok. Veamos. En el ejercicio 2 nos dice que sea H la altura en metros sobre el nivel del suelo a la que se deja caer un cuerpo de masa m kilogramos. La ecuación H igual a H menos 4,9 T cuadrado, tiempo cuadrado. Entonces veamos, se determina la altura, ¿sí? H en metros a la que se encuentra dicho cuerpo en un T, ¿sí? En un tiempo en segundos, después de que se suelta y sujeto únicamente a la fuerza de gravedad terrestre. Veamos, el 4,9 pues es justamente la gravedad terrestre que se maneja eh, físicamente hablando. Entonces, acá lo que se plantea es que nosotros vamos a tener una relación de dependencia entre las variables y esta va a estar determinada por la ecuación que acá estamos manejando. ¿Cuál es? Es h igual a altura menos la gravedad, que es 4,9 por el tiempo al cuadrado. Las variables involucradas son h, altura, ¿sí? Que es h, la altura en metros, desde la cual se dejó caer el cuerpo, t, que es el tiempo en segundos, desde que se soltó, y h, la distancia o a la altura del cuerpo al suelo. Entonces estos metros pues se denota eh, la variable m, que es la masa. No aparece dentro de la fórmula, lo que indica que m y h son variables no relacionadas. Esto es muy importante que nosotros lo vayamos tomando en cuenta. Y es que cuando nosotros hablamos de ello, a lo que hacemos referencia es, con este ejercicio, que la idea es que nosotros vayamos poco a poco construyendo, de acuerdo a lo que se nos plantea y de acuerdo a la fórmula, que se vaya poco a poco buscando cada uno de los elementos que se nos piden, ¿sí? Ir llenando la tabla de acuerdo a lo que se pide. Ustedes en el documento pueden observar, ahí en la sesión que se tiene, ¿verdad? Hay que determinar, en este caso,
cada una de las alturas, ¿sí? Cada uno de los elementos que se tienen. Por tanto, eso es bastante sencillo, como lo me decía el compañero, ¿verdad? Que nada más, pues vamos a ir eh, involucrando el desarrollo de la función para poder ir llenando. Este, bueno, luego de ello tenemos lo siguiente, y es que nosotros vamos a determinar qué es una función. No sé si me pueden comentar qué es una función. Bueno, creo que yo entiendo por función como una relación entre, en este caso podrían ser magnitudes, digo yo. Me viene la idea. Ok, Valmore. ¿Algo más que quiera mencionar por ahí? ¿Y Néstor? Bueno, considero yo, no sé exactitud cómo será el concepto, ¿verdad? Pero siento yo que es como una relación entre variables, en vista a que en una función pues se trabaja tanto la variable X como la variable Y. Ok, muy bien. Sí, muy acertado lo que ustedes están mencionando. Pues acá lo único que vamos a observar es lo siguiente, la definición básica. En ella pues se plantea que sea de el conjunto de valores, ¿sí? Que puede tomar una variable independiente y se hace el conjunto de valores, ¿sí? Para la variable dependiente. Si F es una regla de asociación, ¿sí? Entre los elementos D y C, ¿sí? Entonces D, C y F determinan una función. Si F asigna a cada elemento X pertenece a D, un único elemento, y Y, ¿sí? Y pertenece a C, llamado f de x o imagen de x bajo f. Entonces, al conjunto D se le llama dominio y a C se le llama codominio para determinar que la regla f tiene dominio y codominio C, la cual asigna el valor x a f de x. Entonces lo escribimos f, que es la regla de asociación, D, que para nosotros es la parte del el elemento en el cual estamos mencionando, ¿sí? D, que es los valores, ¿sí? Que toma la variable independiente, que está relacionado con respecto a C, que son los valores dependientes. Entonces decimos que X, ¿sí? Es justamente f de X. Ahora, ¿qué podemos denotar? Que si D y C, D, C, pertenecen a los reales, ¿sí? Se dice que f es una función real de variable real. Entonces, eso es bien importante, que usted lo tenga claro. Y es que acá nosotros debemos de denotar que si ambos elementos, tanto D y C, pertenecen a los reales, ¿sí? Al conjunto de los reales, entonces esa función no le queda otro camino que ser justamente eh, una función de variable real. No sé si hay dudas con respecto a esta. No, ingeniero. Bueno, Ahí estamos bien, eh, ahorita, ingeniero. ok, sí,
Nosotros podemos ir poco a poco denotándolo, ¿verdad? Y es que usted debe de ir teniendo un poquito claro la situación. Podemos ver lo siguiente, vamos a desplazarnos a otro lugar. Te vamos a ver por acá. Bueno, para que vaya quedando un poquito más claro, bueno, así lo entendería. Bueno, la idea es dejarlo un poquito más claro con ustedes. Y es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un diagrama de Venn, si por decirle algo, nosotros podemos tener dos conjuntos, ¿sí? Tenemos dos conjuntos, los cuales pues nosotros podemos decirle en este momento que están compuestos, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿verdad? Y aquí podríamos tener 2, 4, 6 y por decirle acá 8. En este caso, sí, estrictamente, si yo tengo una relación directa de 1 con 2, ¿sí? Tengo una relación de 2 con 4 y 3 con 6, aquí justamente yo estoy cumpliendo que haya una relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy determinando esto que se está formando es mi función o la regla de asociación, ¿sí? Yo estoy diciendo, por ejemplo, mi ecuación sería, por decirle algo, que x, ¿sí? Cuando x podría ser el doble, ¿verdad? Al tener acá, podría decir, este es mi conjunto x, este es mi conjunto y la función de relación o la relación que se tiene va a ser f, ¿sí? Entonces, esta relación justamente es válida porque a cada elemento del conjunto de partida, ¿sí? Nada más le corresponde uno en el conjunto de llegada. Usted observa que 8 está libre. Si 3, por ejemplo, tuviera una relación con 8, entonces justamente en ese momento nosotros ya perderíamos la relación como tal. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros debemos de ver, ¿sí? De esta manera, ya si lo estamos graficando, por decirle algo, tenemos la gráfica por acá, suponiendo, ¿verdad? No exactamente esta sería la gráfica, pero si yo tengo una gráfica y en esa gráfica yo trazo una línea y se corta justamente una línea vertical, ¿sí? Una asíntota, y se corta, entonces yo estoy justamente en ese momento determinando que no es una función. Esta no sería una función porque no debe de permitir el corte como tal. Entonces, teniendo claro eso, pues nosotros vamos a tener una definición de función. No sé si hay dudas con respecto a ello, algo que ustedes quieran mencionar. No, ingeniero, estamos bien. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Acá puedes decirles de que siempre usted debe tener claro lo que es un rango y lo que es, bueno, lo que es dominio y lo que es rango o codominio, como también se le conoce. Entonces vamos a continuar por acá. Hay algo bien importante y es que nosotros debemos que decir que para que haya una regla F o regla de asociación, se tiene que indicar cuál es f de x para todo valor de x en el dominio. Justamente ya hablábamos cuál era nuestro dominio. Esto se puede hacer de diferentes maneras. ¿Cómo nosotros lo determinamos? Primero, por medio de flechas.
o asignación directa. Este es frecuente cuando el dominio es finito y de pocos elementos, justamente como se los mencionaba en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que les hacía el diagrama de Venn. Además, lo podemos hacer por medio de una expresión algebraica mediante la cual se determina f de x, que es justamente lo que nosotros vamos a observar con los ejemplos que a continuación vamos a desarrollar. ¿Qué se busca? Pues tratar de encontrar un f de x. Además, mediante la gráfica, en la cual nosotros decimos que si x, y está representado en la gráfica, se dice que y es igual a f de x. ¿Qué estamos haciendo? Dándole valores tanto a la variable independiente como a la variable dependiente, es decir, a x, y. De eso va a depender cómo se va a esbozar la gráfica y de esa manera nosotros podemos identificar la regla de asociación que se va a tener o el famoso f de x. Además, mediante una frase para indicar la relación entre los elementos, ¿sí?, entre dos conjuntos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando nosotros decimos o denotamos que hay una relación entre dos conjuntos, la cual podría ser para todo elemento que pertenezca a, y nosotros ya decimos. Entonces ahí justamente estamos dando la pauta para identificar una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Entre los elementos que pertenecen a dos conjuntos. Por ejemplo, usted podría mencionar una función, por ejemplo, básica. Usted puede decir todos los estudiantes que pertenecen, ¿sí?, a fundamentos de matemática, pero que están justamente en la modalidad a distancia. Esa es justamente ya una relación que usted está creando. Vamos a continuar. Bueno, vamos a verificar el primer ejemplo. Nos dice que consideremos la función f, ¿sí?, donde r está relacionado con r misma, es decir, entre números reales, definida por la función f de x igual a x cuadrado. Determine la imagen de 3 y todas las preimágenes de 4. Bueno, aquí, ¿cómo usted considera que vamos a realizar esto? Pregunto. ¿Sí? Bueno, en este caso a lo que nosotros se nos está diciendo es que vamos a tener una regla de asociación, ¿sí?, que está dada por f de x igual a x cuadrado. Desde ahí nosotros vamos a iniciar el desarrollo, ¿sí? A eso es lo que se refiere. Y se nos está pidiendo que denotemos, ¿sí?, la imagen de 3 y todas las preimágenes de 4 con respecto a la regla de asociación. ¿A qué se refiere? Que como nosotros estamos trabajando con una función real de variable real, pues entonces es lógico. Acá debemos de tener claro algo, y es que nosotros para ello, dado que hay un f de x, al cual nosotros le llamamos imagen de x, bajo f a x se le dice preimagen, ¿sí? A x se le llama preimagen, o en otras palabras usted también la puede llamar como conjunto de partidas de f de x. La imagen, ¿sí?, es la única preimagen, no siempre, o sea, pueden haber más. Entonces, para determinar esa regla de f, la regla de asociación, justamente es
tenemos que utilizar los 4 pasos anteriores o las 4 formas que nosotros podemos para determinar esa función. ¿Cuáles son? Pues ya los observábamos y los podemos ver nuevamente. Les tenemos por acá, que son por medio de flechas o asignación directa, por medio de una expresión algebraica, o mediante una gráfica o mediante una frase. Justamente nosotros vamos a utilizar en este momento la segunda, que es por medio de una expresión, la cual pues a nosotros se nos indica la relación que se está desempeñando. Veamos, nos dice que consideremos, ¿sí?, la función f de los reales relacionados con los mismos reales definida por f de x igual x cuadrado. Justamente solo esos reales. Determine la imagen de 3 y todas las preimágenes de 4. Entonces veamos cuál es ese desarrollo. Aquí es importante que primero hay que notar la regla de asociación, lo que les mencionaba, que debe ser f de x igual x cuadrado. Entonces se relaciona, ¿sí? Ahí se tiene la relación, ¿sí? Relacionado todo el número real con un único número real. Entonces, la imagen de 3 se calcula sustituyendo el valor de x igual 3. En este caso, ¿cómo sería? Pues nada más decir f de x colocando el valor de f de 3, que sería igual 3 al cuadrado, lo que sería al desarrollar esa operación igual 9. Las preimágenes de 4, ¿sí? Preimágenes de 4 son todos los valores de x tal que f de x igual a 4. Entonces nosotros decimos cuyo cuadrado de 4 es que se conduce a resolver la ecuación x al cuadrado igual 4. Para ello nosotros tomamos las soluciones en los reales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si yo tengo 2, ¿sí? Porque si yo elevo 2 al cuadrado, yo tendría igual a 4. Y si yo elevo x al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, de igual manera yo tendría como resultado 4. Así que la preimagen, en este caso, sería 2 y menos 2. Entonces, ¿qué es lo importante que usted debe tener claro aquí? Es cómo encontrar la parte de las imágenes, ¿sí? Y la preimagen. Aquí en este ejercicio ya se le denota qué valores se van a utilizar. Por ejemplo, le decía que la imagen va a ser de 3, es decir, darle el valor a 3 con respecto a la función, y la preimagen dar que obtenga el valor de 4, o sea, aquellos valores que me hagan 4 mi función. No sé si hay dudas, algo que ustedes quieran mencionar. Ingeniero, una pregunta. Dígame, Néstor. En el caso de las preimágenes es prácticamente como que fuera la raíz cuadrada de un número. Por ejemplo, la raíz cuadrada, por ejemplo, usted dice elevar 2 al cuadrado da 4 y menos 2 al cuadrado da 4. En el caso de que fuera la preimagen de 9, sería, por ejemplo, 3 al cuadrado o algo así. En este ejemplo, pues coincide, ¿verdad? No Ajá. necesariamente va a No ser, sí, necesariamente. Ajá. correcto. Y otra pregunta, Dígame. las preimágenes siempre serían, o solo en este caso serían de los reales o también serían, fraccionarios o decimales. Sí, lógicamente cuando nosotros hablamos de reales, pues van incluidos todos los conjuntos, llámese naturales, enteros, racionales, irracionales. Ahí van justamente los que usted me menciona, ¿verdad? Los fraccionarios, como usted también muy bien lo ha llamado, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar preparados cuando nos dicen
elementos reales, pues van incluidos también todos los conjuntos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, ingeniero. Sí, Gracias. sí, ahí estamos, ahí estamos. Ok, bueno, entonces podemos continuar. Vaya, veamos lo siguiente. Dice que sean f de x igual la raíz cuadrada de x más 4, todo esto dividido entre x menos 3. Nos pide que nosotros determinemos el dominio máximo de la función de asociación. Vaya, eh, acá, si usted observa que nos están pidiendo un dominio, no necesariamente ya nos están pidiendo el famoso codominio que decíamos, ¿verdad? Eh, o también llamado imagen y preimagen, ¿verdad? Entonces, acá ya solamente a nosotros nos pide el dominio. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, acá, en primer lugar, al evaluar es necesario que nosotros veamos que x más 4 debe ser mayor o igual que cero. Bueno, vamos a detenernos en esta parte justamente. ¿Se pueden preguntar ustedes por qué debe ser x más 4 mayor o igual a cero? Hola. Bueno, justamente para que exista radical igual en la parte inferior, en el denominador, nosotros debemos de observar que x menos 3 debe ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, no tiene lógica que nosotros estemos dividiendo, ¿sí? Un radical o lo que obtengamos es de radical entre ceros, porque sería un absurdo matemático. Entonces, garantizando, en primer lugar, que nosotros tengamos que bajo el radical tengamos un valor igual o mayor a cero, y en el denominador nosotros tengamos un valor diferente de cero, entonces lo anterior sucede cuando x es mayor o igual a menos 4 y x es diferente de 3 en el denominador, ¿verdad? Eh, Así se podrá hacer todas las operaciones. Si x pertenece, ¿sí?, a el dominio de la función, ¿sí?, va a ser igual a menos 4, ¿sí?, desde menos 4 hasta más infinito, ¿sí?, abierto, ¿verdad? Y menos el 3, ¿verdad? Porque ahí justamente no es válida nuestra función. No sé si estamos claros con esa parte. Sí, ingeniero. Ok, bueno, continuemos. Eh, lo siguiente nos pide que nosotros determinemos la parte del eh, el dominio máximo para la función f de x de la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado dividido entre x más 1. Eso nosotros podemos irlo denotando por ahí. Es importante que nosotros vayamos verificando, ¿verdad? No sé si hay, bueno, vamos a avanzar, veamos, porque, bueno, aquí está lloviendo un poquito fuerte, no sé por ahí. Aquí dice Y que acaba de nosotros, comenzar a llover.
Bueno, estamos igual, ¿verdad? Entonces, de manera similar, en este ejemplo que el anterior, para que f de x esté bien definida, se requiere que el radical exista, ¿sí? O sea, debemos de garantizar que el 9 menos x cuadrado dividido entre x más 1 debe ser mayor o igual a 0. Entonces nosotros debemos de, aquí en este ejemplo, nosotros ya sabemos fácilmente que se sabe que 9 menos x cuadrado dividido entre x más 1 es igual como que nosotros tengamos la factorización de 3 menos x y 3 más x dividido entre x más 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí nada más, mediante las desigualdades, vamos a buscar valores que anulen cada uno de los factores. Si por ejemplo decimos que x es igual a menos 3 y x es igual a 3, igual en la parte inferior del denominador. Si nosotros lo anularíamos con un x igual a menos 1. Entonces, para resolver la desigualdad, pues nada más debemos de garantizar que sea mayor o igual a 0. Entonces construimos un cuadro de signos para encontrar los valores, ¿verdad? Para determinar, ¿sí?, los valores que vamos a ir encontrando con un cuadro de signos. ¿Cómo? Si primero nosotros decimos que va a ir desde menos infinito hasta menos 3, que es el primer valor que me anula ese factor. El siguiente que es desde menos 3 hasta menos 1. El siguiente, porque es la parte inferior, sí, a menos 1, acá. El siguiente es desde menos 1 hasta 3, que es justamente de donde llega hasta el siguiente factor, ¿sí? Cuando hemos factorizado la parte del denominador del radical. Y desde 3 hasta infinito. Ahora, este cuadro de signos en la parte izquierda debemos de colocar siempre esos factores que estamos trabajando. ¿Cuáles son? 3 menos x, ¿sí? 3 más x y x más 1, que son justamente los tres valores que tenemos por acá, ¿sí? Los tres factores. Ahora decimos, ¿por qué queda positivo? Por ejemplo, yo tomo un valor, ¿sí? Tomo un valor, por decirle algo, coloco ahí un valor que esté desde menos infinito hasta 3, ¿sí? Por decirle algo, coloco aquí 4, ¿sí? Menos 4, yo lo comienzo a evaluar y ese valor justamente a mí me va a dar, bueno, un valor que no esté justamente acá, debe estar fuera. Por ejemplo, puedo decir yo 2, ¿verdad? Tomo el valor 2, coloco 2 y aquí justamente 2 positivo y aquí se me vuelve 2. Y como el valor acá es 3 menos 2, tendría valor positivo. Ahora, cuando yo tengo desde menos 3 hasta menos 1, tomo un valor que vaya fuera de ese rango. Por ejemplo, yo puedo colocar, por decirle algo, el valor 0. 3 menos 0, lógicamente me queda 3 positivo. Entonces tendría por acá el valor positivo. Acá tomaría yo el valor desde 3, desde menos 1 hasta 3 abierto. Si usted ve que está abierto, estamos diciendo que al evaluarlo de igual manera me da positivo. Acá, con respecto a 3 más infinito, ¿qué sucede? Si yo coloco un valor que esté fuera de ello, por ejemplo, decirle algo, un valor, un 4 por decir algo, me queda negativo. Ahora, para el siguiente justamente se hace el mismo proceso. Nosotros buscamos valores, ¿sí?, en los cuales nosotros damos valor a la variable x. Dando valor, pues nosotros tenemos que acá nos queda negativo, acá nos queda positivo, positivo
positivo. Cuando trabajamos con respecto a x más 1, primero nos queda negativo, el segundo negativo, el tercero positivo y el cuarto de igual manera nos queda positivo. Ahora hacemos el signo resultante. ¿Cómo yo lo voy a obtener? Hago la siguiente evaluación. Positivo por negativo, obtengo negativo. Negativo y negativo es igual a positivo. Siguiente. Positivo por positivo yo obtengo positivo. Y positivo por negativo yo obtengo negativo. Positivo por positivo, positivo y positivo por positivo, pues lógicamente tengo positivo. Negativo por positivo, yo voy a tener negativo. Negativo por positivo, igual tengo negativo. Entonces yo ahí ya he encontrado el signo resultante de cada uno de esos rangos que he determinado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Este signo significa que al evaluar justamente el valor, ¿sí?, en este rango, ¿sí?, yo lo voy a tener siempre positivo. En este lo voy a tener negativo y en este va a ser positivo. Y finalmente, pues, al evaluar desde 3 hasta infinito, yo tendría un resultado negativo. Veamos. Esto significa entonces que vamos a ir desde menos infinito, ¿sí?, hasta menos 3, ¿sí?, desde infinito hasta menos 3, unido, ¿sí?, desde menos 1 hasta 3, ¿sí? Eso nos está diciendo que va a ser el dominio de la función. No sé si hay dudas o algo que ustedes quieran mencionar. No, ingeniero. Ok, bueno, esos son los ejemplos básicamente con los cuales pues nosotros vamos a ir trabajando. Realmente son bastante básicos y nos permiten ir reconociendo muchos aspectos acá. Nosotros debemos de tener claro que una función siempre necesita básicamente 3 elementos involucrados. Sin embargo, en algunas situaciones el dominio y el codominio se conocen por lo que bastaría definir mediante la regla de asociación, sin nada más. Eso es muy importante, ¿verdad? Que lo tengamos claro. Hay algo que recalcar también y es que si se describe la imagen bajo una función f, ¿sí?, por medio de una fórmula algebraica y un codominio c, ¿sí?, sin especificar el dominio, la función va a tener un dominio implícito, es decir, que va a corresponder a todos los elementos x, tal que ese f de x pertenezca siempre al mismo codominio, ¿sí? Al conjunto de estos valores es justamente lo que nosotros estamos encontrando, el dominio máximo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, porque en este ejemplo básicamente las variables x y y están justamente relacionadas mediante la expresión algebraica, ¿sí?, el radical que nos estaba presentando por ahí. Entonces es posible que nosotros despejemos y en términos de x, ¿verdad? Entonces decimos que y está en función de x. Por ejemplo, nosotros podríamos decir y igual y de x, dando como resultado el dominio máximo que se tiene en la función, y todo por la expresión que le relaciona. Así que de esa manera pues nosotros estaríamos trabajándolo. Bueno, consultas, algo que ustedes quieran mencionar.
Ingeniero, Estamos bien. esto, Adelante. Diga. ingeniero, ingeniero, todos estos temas son los que van a salir en el parcial final. Sí, justamente es lo del final. En la tutoría del sábado nosotros vamos a ahondar un poquito más. Y que el parcial final trata que nosotros abarquemos las últimas unidades, ¿sí? Bueno, excelente, ingeniero. Ok. Néstor, no sé si hay algo que quiera mencionar. No, ingeniero, creo que de momento estamos bien. Ya vamos a ver más adelante. Ok. Bueno, fíjense que yo justamente hasta esto lo tenía preparado porque es bastante teórica la tutoría. Solo aquí lo que me restaba es hacerle algunas preguntas puntuales y que es justamente lo que voy a hacer, ya que no hay preguntas, ¿verdad? No sé si están de acuerdo. Sí, ingeniero. Ok, vaya, en primer lugar, nosotros debemos de reconocer rápidamente que es una variable dependiente. Pues como dijo ahí usted, pues lógicamente tiene que depender de otra para ser pendiente. Sí, bueno, nosotros podemos decir que la variable, como dijimos que era y, ¿verdad? Sí, generalmente se representa como y, va a ser una variable dependiente, ¿sí? Siempre y cuando existe una variable x, ¿sí? En la relación, que va a ser la variable independiente. Entonces puede estar dada por una ecuación, ¿sí? Donde nosotros vamos a encontrar que interviene justamente el valor de ese x, justamente directamente en el valor de y. Entonces la variable x o la variable independiente es una variable, ¿sí? No relacionada con la variable y si el valor de una no afecta directamente a la otra. Es decir, yo debo de tener claro el valor que voy a obtener de la variable independiente para denotarlo consecuentemente con la variable y, ¿verdad? Que es mi variable dependiente. Además de eso, pues de preguntarle si usted sabe qué es un dato. No sería un valor que pueda ser variable o constante en una ecuación. Ok. Sí, bueno, nosotros podemos tomar Será como dato, como... Diga. una representación no sé si el dato sería como la representación de la variable. Muy de acuerdo, correcto, ¿verdad? Y las tablas, pues no sé ustedes qué pueden mencionar que es una tabla.
será una colección de datos, digo yo, que podría ser. Sí, nosotros podemos decir que justamente es una colección de datos que está organizada, ¿sí? Organizada. Y una gráfica que consideran ustedes que es. Sería otra forma de representar los datos, digo yo. Ajá. Bueno, sí, nosotros debemos de tener claro esa definición. Nada más una gráfica, pues nosotros podemos definirla como una representación, ¿sí? ¿Sí? Una representación de datos, ¿sí? Generalmente nos van a ser cuantitativos los que vamos a estar representando, ¿verdad? Entonces, tanto datos, tablas y gráficas, pues primero, datos es un valor que toman las variables, las tablas son una forma organizada de presentar esos datos, ¿sí? De las variables, y las gráficas, pues nosotros lo vamos a reconocer como una representación de datos, ¿verdad? Generalmente de valores cuantitativos, ¿sí? Y nosotros, pues como lo estamos viendo en matemática, pues lo vamos a hacer representaciones de funciones, ¿verdad? Ahora, además de ello, preguntarles hasta este momento si ustedes recuerdan qué es un plano cartesiano. ¿Sí? Hola, hola. Bueno, ingeniero, en el plano Diga. cartesiano, cartesiano lo que hacemos nosotros usualmente es la ubicación de los puntos, ¿verdad? Pues sería como la representación gráfica también, pero en este caso de los puntos. Ok. Vaya, sí, cuando nosotros hablamos de plano cartesiano, pues hacemos referencia a aquel diseño que creó en su momento René Descartes, ¿verdad? Nada más es un sistema de coordenadas rectangulares, ¿sí? Que está compuesto por dos rectas guías llamadas ejes o coordenadas, ¿verdad? Ustedes muy bien saben, pues son unas líneas que se entrecortan y que forman un ángulo recto, ¿verdad? Y hace cuatro partes, justamente ahí donde se cortan, hay cuatro partes, sí, que nosotros les llamamos, en este caso, pues Cuadrantes. cuadrantes, ¿verdad? Tenemos el cuadrante uno, 2, 3 y 4. Y justamente donde se cortan, ¿sí? Esas dos rectas, ahí se llama origen, ¿verdad? ¿Sí? Ese punto 0,0, porque estamos diciendo que tenemos 0 elementos en X y 0 elementos en Y. Ahora, cuando nosotros hablamos de eje X,
también conocido como axisas, ¿sí? ¿Sí? Y el eje Y nosotros también lo conocemos como ordenadas. Entonces, algunos elementos, pues nosotros ahí vamos dando valores tanto a X y a Y y vamos ubicando cada uno de esos elementos, a los cuales nosotros les llamamos pares ordenados. Por ejemplo, eh, X le damos el valor de 1, Y le damos el valor de 1 y entonces tenemos el par ordenado X, Y, dando el valor de 1,1. Entonces, a ese par ordenado, si lo queremos ubicar justamente en ese sistema de coordenadas rectangulares, vamos a desplazarnos una posición en X y una posición en Y, dando vida al punto 1,1, ¿sí? De esa manera, partiendo siempre desde el origen, justamente de donde se cortan los valores, se cortan las rectas, perdón. Es decir, el eje de las X, llamado axisas, y el eje de la Y, llamado ordenada, dando consecuencia a eso al eje de las coordenadas. No sé si hay alguna pregunta con respecto a ello, con respecto al plano cartesiano, a la ubicación de elementos. No, ingeniero. Ok, entonces las gráficas pues justamente las vamos a esbozar en un plano cartesiano, ¿sí? Entonces ahí nosotros concluimos que las gráficas nada más van a ser un conjunto de puntos dentro del plano cartesiano, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. ¿Qué es lo que están haciendo? Que nosotros vamos a determinar con ellas algunas características, algunos elementos básicos con respecto a las coordenadas que se nos presenten de dichas gráficas. Entonces es una manera de describirla, ¿verdad? De describir una función como tal, un comportamiento dentro de ese espacio, mediante los puntos que nosotros estamos colocando en el sistema de coordenadas. Eh, con ello estamos esbozando una ecuación que está cumpliendo con dichas coordenadas. Una gráfica también puede estar justamente determinada por puntos aislados, ¿verdad? O también por líneas, o además pues hacerlo por regiones, como nosotros concordemos hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes pueden observar, hay puntos importantes como si usted ha trabajado Excel, donde se presentan algunos elementos básicos, bastantes tipos de gráficas, ¿verdad? Y justamente pues eso ha sido trasladado ahora en los sistemas computacionales para darle mayor efectividad al manejo o al tratamiento de las gráficas o el manejo de los mismos datos. Es importante que nosotros tengamos claro que las gráficas son justamente una forma de mostrar la información, ¿sí? Vamos a exhibir la información de una gráfica. Entonces no debemos de permitir que ésta sea distorsionada. ¿Cómo se va a distorsionar una gráfica? Que nosotros no le demos una buena escala, ¿verdad? Entonces las escalas no deben de variar con respecto a los ejes, ¿verdad? ¿Sí? No es permitido variar la escala, sobre todo en un mismo eje. Eso hay que tenerlo muy claro para poder determinarlo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algo que ustedes quieran mencionar. No, ingeniero. Bueno, no sé, yo creo que si no hay preguntas, pues nosotros nos vamos a ir quedando por acá. Yo creo que esta es bastante teórica, la tutoría. Nada más falta que ustedes lean, ¿sí? Aquí hay que leer, mucho, mucho que leer.
son bastante básicas las intenciones que se tienen con este material, que nada más pues nos hace ver los elementos básicos que se pueden tener. Usted sabe que si hay preguntas, dudas o alguna consulta, pues la pueden hacer durante la semana eh, en los distintos medios, ¿verdad? Tenemos la parte de la plataforma, el correo institucional y además pues tenemos WhatsApp, ¿verdad? Que a nosotros nos permite hacer. Nada más hacerle énfasis en la parte de revisar la ruta de aprendizaje de la unidad número 5 para que consulten cualquier duda durante la semana. Además, pues que ustedes estén revisando constantemente la pestaña de avisos en plataforma, que ahí se comparte la información que es importante, ¿sí? Además, decirles de que no se pierdan la última tutoría ordinaria que va a ser este sábado 12 de junio y se va a desarrollar la parte de las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces están cordialmente invitados. Si ustedes tienen algún grupo de WhatsApp extra, recordarles a sus compañeros que no han podido estar presentes en esta tutoría. No sé si hay dudas, alguna consulta, algo que ustedes quieran mencionar. Quizás no, ingeniero. Ok, entonces, bueno, decirles de que ya próximamente se les va a colocar por ahí la nota de la tarea número 2, que pues ya está calificada, nada más hace falta subirla, ¿verdad? No salimos tan mal. No, 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 no. Lastimosamente no mandaron todos la tutoría, perdón, la tarea, ¿verdad? Y eso es algo bueno, en mi parte me inquieta un poco porque son puntos que no se deben de ir desaprovechando, ¿verdad? Con la parte de la exposición virtual número 2, pues ahí sí todavía no se me ha trasladado rúbrica para poder calificarles. Entonces cuando se tenga, pues se les va a hacer llegar también. ¿Sí? No sé si hay algo más o si no nos quedamos por acá. No, ingeniero. Ok, entonces un gusto haber compartido con ustedes. Vamos a dar por finalizada esta tutoría, esperando que continuemos, ¿verdad? Ya estamos justamente en la última partecita de este ciclo, es de dar el mayor esfuerzo posible, no desmayar. Yo sé que todas las materias ya estamos cerrando, así que es importante, ¿verdad? Que hoy más que nunca usted se ponga, como decimos, las pilas, ¿verdad? Para poder sobrellevar eh, este, este ciclo. Felicitarles porque al menos ustedes dos, Néstor y Valmore, son eh, constantes partícipes de las tutorías, ¿verdad? Hoy, bueno, generalmente también se conecta la compañera Liz, ¿sí? Pero en esta ocasión pues no estaba presente. Así que un gusto, deseo que pasen una feliz noche y que descansen, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Feliz noche. ingeniero. Feliz Ok, noche. muy buenas noches, Valmore, muy buenas noches, Néstor. Un gusto. También para mí un gusto, ingeniero. Ok, saludos cordiales, muy buenas noches.